Iniciamos la unidad de población. Comenzaremos por el tema de la prehistoria. Como estuvimos viendo en trabajos anteriores, las sociedades cambian a través del tiempo, pero no cambian de un momento para otro, sino que es a través de procesos. Por lo tanto, es importante relacionar la idea de tiempo con la idea de cambio, porque existen continuidades, es decir, lo que tenemos en común con el pasado, pero también existen discontinuidades, lo que no tenemos en común con el pasado. Estos cambios se producen en el tiempo en forma de procesos que pueden transcurrir de manera más o menos rápida, más o menos lenta, dependiendo de las características del aspecto social, económico, político que estemos analizando. Por ejemplo, en este momento que estamos analizando y trabajando el tema de la semana de mayo, para los argentinos fue muy importante esta semana de mayo de 1810, porque previo a esta semana quienes gobernaban nuestro país era un virreinato que representaba a España. Y a partir de esta semana de mayo, en la Argentina se crea un primer gobierno patrio que va a tener una continuidad a través de cientos de años, y la Argentina va a lograr estar insertada en el mundo como un país soberano a partir de las leyes que se vayan implementando en la Argentina. Como venimos diciendo, la historia se desarrolla a través del tiempo. Es una construcción que selecciona y organiza los hechos del pasado. ¿De qué manera los historiadores organizan esos momentos del pasado? A través de una manera racional, teniendo en cuenta distintos elementos y diferentes dimensiones de la realidad pasada para poder comprenderla en el presente. Los investigadores se basan de varias fuentes como pueden ser cartas, documentos, otras cuestiones como son restos arqueológicos, y bueno, van analizando lo que va transcurriendo a través del tiempo y después pueden contarnos a través de diversos escritos lo que ha pasado hasta la actualidad. En este caso, para poder ilustrar el tema del desarrollo que tiene la historia, que es un tema sobre investigación de las transformaciones sociales, económicas y políticas, y continuando además con el tema de la semana de mayo, he buscado una foto que se las presento aquí para ver la manera en que la sociedad se manejaba, se reunían, ¿cierto? La forma de vestirse. Esto fue, como les dije hace un ratito, en 1810. Pero vean ustedes cómo una foto es un documento también que nos está mostrando las transformaciones que hubo, los cambios estos de los que estamos hablando. Y esta foto, que es aproximadamente de 1950, nos está ilustrando la organización familiar, la vestimenta de hombres, mujeres, niños, jóvenes. Quiere decir que se van transformando algunas cuestiones, ¿no es cierto?, en este caso relacionadas con la moda. Y si continuamos analizando en el mismo sentido el tema de la vestimenta, vemos cómo en la actualidad la gente ha cambiado esos hábitos y utiliza remeras, utiliza camisas, utiliza alguna pollera, algún jean. Entonces, este tema de utilizar la razón para poder realizar investigaciones es muy importante, porque nos permite conocer cómo ha sido el devenir histórico
en una vida social y, como dije también, política y económica. Y por qué no cultural. Bueno, de la misma manera que venimos hablando con el tema de las transformaciones, cambios, continuidades y discontinuidades, también es importante señalar cómo ha sido esa evolución del cambio que hubo del simio, digamos, hacia los seres humanos. En principio, para comprender esa evolución hay que interpretar algunos factores. Algunos factores relacionados con, en un primer momento o para comenzar, con las transformaciones biológicas. Es decir, esa posición erguida que ha adquirido el hombre, que se supone que a partir del momento en que tuvo que elevar sus brazos para poder conseguir frutos que le brindaban algunos árboles, es que la columna vertebral se ha ido enderezando. Entonces esa ejercitación le permitió adquirir una posición erguida como la que hoy conocemos. Otro aspecto importante biológico es el aumento del cerebro. Ese aumento del cerebro le permitió razonar, le permitió llegar a comprender el habla, le permitió comprender para qué sirven ciertos instrumentos, y entonces de esa manera logró sociabilizarse aún más. Y por otro lado, según los biólogos, el desarrollo del dedo pulgar fue también muy importante, porque ese desarrollo le permitió agarrar de diferentes objetos que le permitían mejorar su calidad de vida. Otro de los factores importantes para analizar es la organización social. En este momento de la hominización, los seres humanos vivían en grupos reducidos, era de tipo tribal y no había una jerarquía social. Vivían en cuevas y de lo que iban encontrando en su andar. Y por último, otro de los factores que es necesario analizar es la organización cultural que ellos tenían, ¿no? Utilizaban diversas técnicas en su vida cotidiana, como piedras, palos, cueros. Los cueros los obtenían de aquellos animales que iban cazando, y esos cueros tenían diversas utilidades, como por ejemplo desde abrigarse hasta cortar ropa, para hacer una tira, lo que hoy llamamos tira, para poder, enroscar una piedra a un palo y de esa manera tener un hacha. Y bueno, de esta manera llegamos a lo que se denomina prehistoria. La prehistoria se divide en paleolítico. Paleo significa antiguo, lítico significa piedra. Entonces la palabra paleolítico significa piedra antigua. Y la otra división de la prehistoria es el neolítico. Neo significa nuevo y lítico significa piedra. Neolítico, piedra nueva. Estos dos momentos tienen algunas características. En el paleolítico la sociedad era nómade, es decir, que se trasladaba de un lugar a otro para conseguir su sustento diario, es decir, sus alimentos. Eran además cazadores, pescadores, recolectores de frutos. Utilizaban piedra, madera, cueros, huesos y astas de animales como instrumentos para cazar, pescar o también defenderse, de otros animales o de otras tribus. Era una sociedad igualitaria, no tenían un estado,
todos tomaban decisiones en común y era una organización tribal, es decir, que vivían en tribus. En el Neolítico, esa sociedad era sedentaria. ¿Qué quiere decir sedentario? Que vivían en un mismo lugar, no se trasladaban de un lugar a otro, porque en este momento descubrieron que vivir en grupos aislados, es decir, en aldeas, les permitía mejorar su calidad de vida. Dentro de esas aldeas formaban clanes, es decir, grupos de personas más grandes, familias que se iban ensamblando. Y hay algo muy importante en este momento neolítico, que fue la revolución agrícola. La revolución agrícola se relaciona con el tema de que el hombre en este momento logró domesticar la semilla. ¿Qué quiere decir domesticar una semilla? Que encontraban una semilla y la plantaban. Y esas plantas después podían cosechar y primero podían sembrar y después cosechar y así tener mayor cantidad de alimentos y de mejor calidad. También domesticaban animales y también surgen las artesanías. Una de las artesanías muy importantes fue el hecho de realizar vasijas para almacenar esa producción que era un excedente. ¿Cómo es este tema del excedente? Es decir, una aldea producía determinado producto y ese producto alimentaba a todos los habitantes de esa aldea. Pero como generalmente producían más de lo que consumían, eso que sobraba, ese excedente, lo guardaban en las vasijas, que después iba a ser canjeado, iba a haber un trueque con otras aldeas por otros productos. Por ejemplo, una vasija de determinado alimento por una oveja, un venado, un animal. Entonces llega en esta etapa neolítica esos clanes a producir productos que llegaron a denominarse preindustrial.